Romanos 12. El sermón de hoy se llama Mentes Renovadas, Mentes Renovadas. Y vamos a leer Romanos 12 y vamos a leer ahorita de inicio Romanos 12, 1 y 2. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 2, pero vamos a leerlo para tener el contexto de lo que fue nuestra predicación anterior de Romanos. Luego tuvimos la del domingo pasado, que fue una especial, y ahorita regresamos a Romanos 12. Y nos ponemos de pie para leerlo, va a aparecer en pantalla. Vamos a leer el 1 y el 2, ¿sí? Dice así la palabra del Señor: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Leemos el 2 juntos, familia. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Señor, háblanos hoy, porque queremos que nuestras mentes sean renovadas, pero para ello tenemos que tomar responsabilidad, primero del problema que tenemos en nuestra condición caída, luego de lo que tú nos exiges, y también, Padre, descansar en lo que solo tú puedes hacer, porque queremos vivir en tu voluntad. Así que háblanos, habla a tu pueblo hoy, hazlo por amor de tu nombre, Señor, porque quieres una iglesia santa, pura, que vive en adoración hacia ti. Hazlo por amor a ti, a tu nombre, Señor, y también porque nosotros, tu iglesia, tus hijos, lo necesitamos. En el nombre de Jesús oramos y tu iglesia dice amén. Pueden sentarse, familia, pueden sentarse. Bien. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hay una cosa que tenemos que entender. Hay un extremo peligroso en la vida cristiana, y es creer que ya estamos listos, que ya somos perfectos, que ya cambiamos, pero realmente es difícil que alguien esté en ese lugar. La mayoría de nosotros estamos en el entendimiento de que estamos en un proceso de cambio, ¿sí? Estamos pasando por el proceso de transformación, pero en este proceso hay también dos extremos, y uno es muy peligroso, y es el del victimismo, ¿sí? En el proceso de transformación hay a veces una actitud victimista. No sé si han visto ese meme de Jim Carrey diciendo: perdón, Señor perfecto, no sabía que usted no se equivocaba, ¿sí? Y como indignado porque fue juzgado, ¿sí? Y entonces tenemos a veces esta actitud de: no me juzgues, estoy en el proceso, perdón si te ofendo, recuerda que soy una obra en proceso, que es verdad, pero a veces lo hacemos como con esta actitud de: no te metas conmigo, ¿sí? Y eso es peligroso, porque la actitud correcta es tomar responsabilidad de nuestro proceso, porque en nuestro proceso, entre paréntesis, santificación progresiva, nosotros tenemos responsabilidad. Hay algo que Dios está haciendo, pero hay algo que nos toca a nosotros, y si bien la gente no debería estar juzgándonos, sí tenemos que entender que soy responsable de mis actos, de lo que yo hago y de lo que me toca a mí. Todos estamos en ese proceso de transformación, y esto tiene diversas implicaciones, y en muchas de ellas nosotros somos partícipes. Dice Colosenses 3:10 que se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hay una renovación, hay un proceso de transformación para que cada día seamos más como Jesús. Y es normal que cada día dejemos cosas del viejo hombre y adoptemos en nuestra vida cosas del nuevo hombre. Dice el texto: no se adapten a este mundo. Y no se adapten a este mundo. Acaba de decir
que nuestra vida, la vida cristiana, debe ser una vida radical de adoración a Dios. Es decir, debemos de entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Aprendimos de eso hace 2 domingos. Debemos ser radicales en decir, todo lo que soy te pertenece, Dios. ¿Cómo quieres usarme? Y tener una actitud de adoración hacia nuestro Dios. Esa debe ser la forma de pensar, nuestro propósito. Pero dice, y no se adapten a este mundo. No nos adaptemos a esta era, es lo que está diciendo. A esta era con sus ideas, con sus pensamientos, con sus costumbres, con sus hábitos, con sus ideales y con todo lo pecaminoso que nos rodea. No está diciendo que nos salgamos de esta era porque vivimos en esta era. Está diciendo que no nos adaptemos a esta era. Está conectado con lo que vimos la semana anterior. Somos peregrinos y extranjeros. No deberíamos adoptar las costumbres de este mundo. Y por costumbres no se refiere tanto a cosas como, mira, acá comen con la mano izquierda, acá comen con la mano derecha. Es obvio que no se refiere a eso, se refiere a formas de pensamiento. Está hablando de pensamiento, está hablando de la mente. Porque contrario, pone en contraste adaptarse a este mundo. Lo contrario, según Dios, es transformar mediante la renovación de nuestra mente. ¿Cómo no me voy a adaptar a este mundo? Mediante la renovación de mi mente. Entonces, date cuenta que esto es un golpe contra el legalismo de básicamente adoctrinar y hacer que personas que no tienen convicciones morales y éticas bíblicas actúen como cristianos. Y te hemos dicho que eso a veces es muy fácil hacerlos. Que nosotros actuemos y hagamos cosas sin tener la convicción, sin entender por qué lo hacemos. Como autómatas. Oh, mira, aquí ofrendamos. Mira, yo no digo groserías. ¿Por qué no dices groserías? No sé. Pero me lo prohíben en mi religión. En mi religión me prohíben esto. ¿Por qué no tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio? Porque dice, es que en mi religión me lo prohíbe. No, hay un argumento detrás. Y deberíamos de pensar, y es la única clase de vida que es sostenible a largo plazo. El legalismo no sostiene, tarde o temprano se cae, porque no tiene un fundamento sólido, no tiene una base para sostener una forma de vida. No hay ideales, no hay convicciones, y por lo tanto no va a haber adoración racional, lógica. Entonces hay que transformar nuestra conducta solo mediante la renovación de nuestra mente. Y solo cuando tengamos una mente renovada podremos vivir conforme a la voluntad de Dios, comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿No te ha pasado que hay áreas que tú dices, este es un área gris porque no sé qué es lo que Dios quiere? Y hay temas, canijos. Yo he estado en mesas donde hemos estado y me hacen preguntas y la respuesta no es sencilla como sí o no, blanco y negro, sino, y mi esposa me dice mucho, es que deambulas mucho, Adrián, es que como que no llegas. Pues sí, porque estoy viendo si el Espíritu Santo me envía la respuesta en ese momento. Estoy ahí como navegando, reuniendo elementos, y no es tan sencillo como decir esto, pero tampoco como decir esto. Entonces debe haber algo más y tenemos que comprobar cuál es la voluntad de Dios en eso. Y te voy a decir algo, no está hablando de revelación divina. Vamos a aprender de eso en otro momento. No me voy a meter en el tema de la voluntad de Dios. He dejado una enseñanza especial sobre la voluntad de Dios, qué es, cómo funciona, cómo entenderla, ¿sí? Pero básicamente hay 2 tipos de voluntades. La voluntad decretada, es decir, los designios de Dios, lo que Dios decidió, Él pone y quita reyes, todo lo que quiere Él lo hace, lo que Él ha ordenado que ocurra. Y otra cosa, su voluntad revelada, que revela lo que Él quiere, lo que Él dice que está bien
y lo que Él dice que está mal. Y la voluntad revelada la vemos en la Escritura. Te voy a decir algo sobre su voluntad decretada, lo que Él ha decidido, no tenemos nosotros nada que ver ahí. Lo aprendimos en Romanos 11. ¿Quién le ha aconsejado a Dios y le ha dicho, haz así? Nadie. Lamentablemente, los cristianos, cuando decimos que queremos vivir en la voluntad de Dios, lo que estamos diciendo es que nos gustaría que Dios nos revelara si es correcto o no comprar esto, si es correcto o no hacer una asociación de trabajo con tal persona, si es correcto. Tú quieres que venga un ángel y te diga, sí, ve a tal lugar. Y como lo vemos en la Escritura, que a veces pasaba, apelamos a eso, pero te voy a decir algo, lo que tenemos en la Escritura es la voluntad revelada del Señor. Y de lo que está hablando aquí Pablo es que comprobar cuál es la voluntad de Dios es entender qué es lo que Dios ha revelado que es correcto o incorrecto. Y cuando nosotros estamos saturados de lo que Dios ha revelado, su palabra, entonces es mucho más fácil decir, esto no está bien, no voy a ir a este lugar, no voy a trabajar en esto, no voy a decirle esta palabra a mi hijo, no voy a tomar esta decisión con mi esposa, no voy a comer de esta manera. Y de repente en áreas que tú dices, no, pues eso déjalo ahí como, no, papá. Todo lo que hacemos debe estar gobernado por la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo que pasa es que como nuestra mente no está renovada, nos es difícil comprobar cuál es esa voluntad. Entonces, antes de meternos a qué es la voluntad de Dios, tenemos primero que renovar nuestra mente. Y créeme que una vez con una mente renovada, nos vamos a evitar un montón de problemas. Porque no vivir en la voluntad de Dios es vivir en la ruina. En la ruina. Y esto es increíble porque tengo aquí un dato científico tremendo. Tomamos 35,000 decisiones al día. Me parece una locura cuando leí eso. 35,000 decisiones al día tomamos. Todos los días. Tú dices, ¿se me hace mucho? Pues si te pones a pensar todas las que tomaste en los primeros 10 minutos de tu día, y algunas son tan triviales que no te das cuenta. Te voy a decir algo. Más del 95% de esas decisiones no son premeditadas. Ocurren en automático. Más del 95%, incluso tirándole al 99% de tu comportamiento no es premeditado. Es decir, la mayoría de tus decisiones, tus acciones, tus pensamientos son espontáneos. Jesús dijo que solo reflejan lo que ya hay dentro de ti. Entonces, la Biblia dice, da un montón de mandamientos, así que cuando tú te enojas, cuando tú eres orgulloso, cuando tú eres codicioso, cuando tú envidias, todas estas cosas, ¿te das cuenta que naturalmente lo sentiste? Me dio un coraje. Platicaba con mi esposa, oye, ¿puedo platicar de esto? En la mañana mi esposa se levanta, está haciéndole unos nuggets a los niños, y yo llego y le digo, ya los había hecho. La verdad que le digo, híjole, sí caigo un poco mal. Le digo, son 8 minutos que se le deben de poner. Y mi esposa pecó. Y me dijo, sí, Adrián, ya sé que son 8 minutos. Y yo pequé. Y dije, ¿y por qué eres grosera conmigo? Solo te estoy diciendo que son 8 minutos. Sí, ajá, me dijo. Igual me enojé yo. 5 minutos después, vamos, nos abrazamos, perdón, me pide perdón, yo le pido
pido perdón. Lo que te estoy diciendo es que así operamos. Mi esposa naturalmente en ese momento desperté orgullo en ella y ella naturalmente despertó el orgullo en mí. Y te voy a decir algo, ay, pobrecitos, no pobrecitos, que Dios nos perdone. Nos pedimos perdón y pedí perdón a Dios. Es pecado y somos culpables de eso. Y eres culpable de cada decisión incorrecta que tomas. No eres víctima del pecado que cometes. Eres culpable del pecado que cometes. Porque rompemos los mandamientos de Dios y Dios se toma en serio eso. Por lo tanto nos está diciendo, las decisiones no se toman en el momento de la tentación, se toman antes. Por eso está diciendo aquí, hay que renovar nuestra mente para vivir comprobando la voluntad de Dios. Porque en el momento lo que sientes, lo sientes. Lo que piensas, lo piensas. Y queremos ajustar ahí y ya es muy difícil ajustar cuando estamos en caída libre, papá. Entonces, ¿cuál es la tarea cristiana? No echar de ganas en la tentación. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? Líbranos del mal, pero dice, no nos dejes caer en tentación. Fíjate esto, cuando llega la tentación, debemos ya estar preparados, porque Satanás no te va a mandar a hacerte cosquillas si no eres de los de cosquillas, Sabe cómo llegarte, te ha estado estudiando. Entonces el trabajo es antes, mediante la renovación de nuestra mente. Y esa es la tarea. Y te voy a decir algo, me encanta que el Señor tiene tanta paciencia y amor para con nosotros y nos ama tanto que nos manda estas porciones para recordarnos, mira, tú haces lo que haces porque eres lo que eres y somos esto, somos orgullosos, somos enojones, somos envidiosos y por eso lo que tenemos que hacer es renovarnos, transformarnos, caminar de nuevo en ese proceso de la transformación, no adaptándonos a este mundo, sino renovando nuestra mente. A todos nos pesa no vivir en la voluntad de Dios y ¿sabes qué nos pesa también? Muchas veces no saber cuál es la voluntad de Dios. Qué frustrante es eso, ¿no? Cuando hay algo que dices, pues es que ninguna de las dos cosas es mala, pero tampoco sé qué tan buena es. Y estamos así como, caramba. Y Dios quiere que vivamos en su voluntad. Entonces, ¿qué necesitamos? Transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Pero ¿por qué tenemos que transformar nuestra mente? Porque tenemos un problema en nuestra mente. Efesios 4:23 lo dice. Que en cuanto a la manera anterior de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos, ¿cómo le llama esos deseos? Engañosos. Hay un viejo hombre con deseos engañosos. 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabes qué? Hay una transformación. Estamos dejando de ser el antiguo Adrián Capitaine, nos estamos convirtiendo en el antiguo Adrián Capitaine, te estás convirtiendo en el nuevo tú, que el nuevo tú tiene los atributos de Cristo. Te estás convirtiendo en una versión de Jesús que te ha modelado cómo debes de vivir tu vida. Pero hay algo, y está en medio, versículo 23, ¿qué necesita pasar? Necesita ser renovado en el espíritu de tu mente. Y este concepto me parece fascinante. Estuve leyendo, y el punto es este, que la mente humana no solo es como, y sí es, pero no solo es esta
procesador, este ordenador, esta computadora impresionante que gestiona datos y luego los acomoda y desarrolla respuestas, decisiones, emociones. No es solo eso. La mente tiene un espíritu, dice Pablo. La mente tiene un espíritu. Es lo que nosotros llamamos mentalidad. Dice John Piper, no solo tiene una vista, sino tiene un punto de vista. No solo tiene el poder de percibir y detectar, también tiene una postura, un comportamiento, una actitud, una inclinación. Nuestra mente tiene un punto de vista de las cosas, tiene una inclinación. Y te voy a decir algo, por naturaleza, por nacimiento, el espíritu de nuestra mente, el corazón de nuestra mente, la mentalidad de nuestra mente, la inclinación de nuestra mente es hostil contra Dios. Es hostil contra Dios. Pablo ya lo explicó y vamos a regresar al inicio de esta carta para ver ahí donde nos explica cómo funciona la mente humana. Romanos 1:21 está hablando de que Dios se reveló a todos y dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La manera en que razona el ser humano es que conoce a Dios, pero no honra a Dios, ni da gracias a Dios. Queremos vivir una vida independiente de Dios. El 1:28 dice esto: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Hay una tendencia que es una mente depravada y hay un juicio para aquellos que no quieren reconocer a Dios, que pido al Señor que no seas tú. Si estás aquí es porque tú no quieres entregarte al hecho de no reconocer a Dios. ¿Cuál es el juicio? Dios te entrega a tu naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza? Una mente depravada. ¿Cuál es la tendencia de la mente humana? No reconocer a Dios, no honrar a Dios, no vivir para Dios. ¿Te das cuenta qué fácil es engancharse con una serie y maratonearla 5 o 6 capítulos, o sea, 5 o 6 horas? Y qué difícil a veces es estar 50 minutos en una predicación, porque nuestra mente es hostil contra Dios. Y todo el tiempo estamos experimentando estas cosas. Nos adaptamos muy fácil, nos acomodamos muy fácil a cosas que no convienen a Dios. Pero cuando se trata de Dios, hay distracción, hay cansancio, hay sueño. Nuestra mente es hostil y está luchando. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Renovarla. Porque está llena de pensamientos, de paradigmas, de ideas. Fuimos formados, fuimos enseñados, fuimos instruidos, estamos viendo, estamos leyendo, estamos escuchando y no sabes, todos nuestros problemas surgen a raíz de pensamientos. Ese es el problema de la mente humana. No queremos honrar a Dios. Y ese es el espíritu de nuestras mentes. ¿Y cuál es el propósito? Vimos en el 12:1, la adoración lógica, la adoración racional. Entonces nuestras mentes deben honrar a Dios, adorar a Dios, dice el texto en Romanos 12. Pero ¿qué dice el 1? Que estas personas decidieron no honrar a Dios, no adorar a Dios. ¿Por qué? Porque tenían mentes caídas. Y te voy a decir algo, todos tenemos mentes caídas. Cuando se está hablando de convertirte en algo, de transformarte en algo, quiere decir que hay un estado anterior.
Y el estado anterior es esta mente caída. Entonces cuando te está diciendo transfórmate y renueva tu mente, quiere decir que tiene que haber un cambio. Y si no hay ese cambio, entonces estás de este lado. Por eso es normal que tengamos muchas ideas, muchas actitudes, muchos pensamientos, muchos comportamientos, muchas inclinaciones que no agradan a Dios, porque así nacimos, así crecimos, lo traemos por defectos, traemos una falla por defecto que es el pecado. ¿Cuál es el desafío de Dios y el mandamiento de Dios? Renueva tu mente. Tu mente está descompuesta. Renuévala. ¿Y qué? ¿A través de qué? De pensamientos. De pensamientos. Mira, Efesios 4, 17 y 18 dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Me encanta que Pablo dice, esto lo digo yo, pero Jesús opina lo mismo. Está diciendo, lo digo juntamente con el Señor. Ya no anden así como andan los gentiles en la vanidad de su mente. Ahora, los gentiles, ¿cómo piensan? Como nosotros pensamos sin Jesús. O sea, no creas que son pensamientos radicales, satánicos, no. Todos sin Cristo pensamos de ciertas maneras. Y dice, ya no deberías estar como haciendo las cosas como las hacen los gentiles en la vanidad de su mente, y explica cómo es una mente que no ha sido transformada. Dice el 18, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Te quiero dar, este es el cuadro así radical sin Cristo, pero te voy a decir algo. Si tú estás en Cristo, y creo que muchos, la mayoría de ustedes pueden afirmar, estoy en Cristo, tú no estás excluido de la vida de Dios. Y si bien tu mente estaba entenebrecida, lo natural es que hoy tu mente esté siendo iluminada y cada día esté más iluminada. Pero vienes de un punto y ninguno de los que estamos aquí hemos llegado al final de la transformación perfecta. Entonces estamos por ahí en medio. Entonces, por eso dice Juan, que nadie diga que no tiene pecado, porque es mentiroso. Todos pecamos, todos tenemos ciertas inclinaciones, ideas incorrectas, por no decir a veces absurdas, que no han sido iluminadas por la verdad de Dios. Entre más rápido lo aceptes, más difícil te va a ser convivir con tus hermanos en Cristo, porque entiendes que Dios todavía necesita transformar cosas que tú piensas, y entiendes que a tu hermano todavía necesita Dios transformar de cosas que ellos piensan, y entonces somos gente en proceso, siendo transformados. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el tema? Y este es el primer desafío que tú tienes que agarrar hoy. Entender esto. Dudar de tus pensamientos. Porque lo que piensas, lo piensas. Lo que crees, lo crees. Y las ideas tienen consecuencias, porque las ideas son las que te llevan a tomar decisiones. Y podría ser que varias de esas ideas o muchísimas de esas ideas no han pasado por el filtro de la palabra de Dios. Por lo tanto, si tu mente en ciertos puntos, véase finanzas, véase matrimonio, véase orgullo, soberbia, humildad, véase amor al prójimo, véase el perdón, véase la misericordia, véase la paternidad, véase la sexualidad, puede ser que tu mente todavía necesita
ser renovada para que en esta área en específico tú estés viviendo en la voluntad de Dios. ¿Quién hace la obra de la renovación? Ok, aceptamos, estamos caídos de nuestra mente, necesitamos renovación. Todos. ¿Quién hace esta obra? Mira, la palabra renovación es la palabra anokainosis. Y la única otra vez que aparece esta palabra tal cual en la Biblia, en el Nuevo Testamento, obviamente, que es el que está escrito en griego, es en Tito 3:5. Y aquí usa de nuevo Pablo esta palabra. Esta es una forma en que nosotros podemos entender a qué se está refiriendo el autor cuando el mismo autor ha usado esa palabra en otra parte, ¿sí? Tito 3:5. Él nos salvó, Jesucristo, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Renovarnos. Renovarnos. Te voy a decir algo, aquí hay los dos efectos que ocurren en la salvación. Primero, el lavamiento de la regeneración, que lo hace el Espíritu Santo. Ese es el momento en que eres justificado, que eres declarado santo. Es decir, el perdón de pecados. Eres declarado limpio. Y luego viene la renovación o la santificación o el proceso de transformación en tu vida. ¿Quién lo está produciendo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿A quién necesitamos para que renueve nuestra mente? Al Espíritu Santo. Esa es la palabra renovación, pero también dice que debemos ser transformados mediante la renovación. Transformados es la palabra metamorfo y también solo aparece una otra vez usada por Pablo y es en 2 Corintios 3:18. Y mira cómo lo dice: pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu Santo nos está transformando, ¿cómo? A través de contemplar la gloria del Señor. Y escucha esto: somos transformados mediante la renovación de nuestra mente cuando estamos contemplando, y contemplando estamos mirando y llenando nuestra mente de la gloria de Jesucristo, del Evangelio, de las verdades bíblicas, de las doctrinas de la gracia. Y solo así podemos ser transformados, mediante entender y ver la gloria, el resplandor del Evangelio, ver la cruz y decir con cuánto amor nos ha amado Dios. Él nos compró, Él nos perdonó, Él nos salvó, Él nos llama a una nueva forma de vida y estamos pensando en Jesús todo el tiempo y llenándonos de Jesús todo el tiempo, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús piensa, lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo. ¿Sabes quién sabe esto perfectamente? Satanás. Satanás sabe que esa es la clave y por eso esto es lo que hace Satanás. 2 Corintios 4:3-4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, el diablo ha golpeado y atacado la mente del incrédulo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere evitar? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. ¿Sabes cuál va a ser el trabajo todo el tiempo de Satanás? Opacar la luz del Evangelio en tu vida, opacar la gloria de Cristo. Y hay múltiples formas en que lo va a hacer, apartándonos de sus verdades, llevándonos a corrompernos, olvidarnos de quién es Jesús, de lo que Él hizo por nosotros, ensimismarnos. Que dejemos y empecemos a pensar cómo esto puede hacer mi vida más sencilla, en vez de pensar cómo esto puede darle más gloria a Dios. Porque te voy a decir algo, todas nuestras decisiones las pensamos así o así. ¿Esto va a hacerme feliz? Y a veces incluso metemos Biblia. ¿Esto me va a hacer una persona con mayor paz? ¿Esto me va a dar más tranquilidad? Y todo eso está pensando en la gloria del hombre, en vez de pensar, ¿esto da gloria a mi Señor? ¿Esto agrada a Jesús? Esto es parte de la voluntad de Jesús, que dice, esa voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué hacemos entonces? Si sabemos que tenemos mentes rotas, entenebrecidas, caídas en proceso de transformación, si sabemos que solo el Espíritu Santo nos puede renovar y transformar, si entendemos que eso viene a través de comprender las verdades del Evangelio, de entender más la obra del Evangelio, de entender mejor la gracia, mira, en el contexto Pablo habla y dice, sed llenos del Espíritu Santo. Hay un espejo de ese texto en Colosenses, ese lo dice en Efesios, en Colosenses en vez de ser llenos del Espíritu Santo lo dice así, en el Colosenses 3:16, te lo leo, dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Dice la Biblia, dice Dios, que debemos estar saturados de la palabra de Cristo. En la palabra de Cristo, en las cosas de Cristo, en los dichos de Cristo, podemos tener acceso a la gloria de Cristo y podemos ser transformados. Me encanta que eso lo dice en el contexto de la comunidad de la iglesia, porque dice, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros. Esa palabra amonestándose se puede tomar como exhortación o como ánimo, porque ambos elementos son similares, aunque a veces el tono es distinto. Satura tu mente de la verdad inspirada por el Espíritu Santo. Satura tu mente de eso. Es decir, lee tu Biblia, escucha la Biblia, escucha predicaciones, lee libros, renueva tus ideas conforme a las ideas bíblicas. Escucha esto en el contexto de Colosenses 3, sé enseñable, pero enseñable de verdad, en el contexto de la comunidad que es la iglesia. Pasa mucho y es natural que muchos de ustedes me escuchan a mí como pastor y entienden que como pastor hablo de parte de Dios, instruyo la palabra, pero el texto está diciendo que unos a otros debemos estar enseñándonos y amonestándonos. Y eso requiere humildad. Eso es ser enseñable.
necesitamos saturar nuestras mentes de las ideas y pensamientos de Dios. Pablo lo dijo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. ¿Sabes dónde no hay pierde? ¿Sabes dónde hay puras cosas que merecen elogio, virtuosas, honorables, justas, dignas, puras? En la palabra del Señor. ¿De qué llenas tu mente? ¿Qué ideas tienes? De nuevo, las ideas tienen consecuencias. Las cosas que tú haces, decides, piensas, sientes, se originaron en pensamientos que tú tuviste y que llegaron ahí de alguna manera. Te voy a decir algo para cerrar esto. Agarra esto y ponlos sobre la mesa y dile: Dios, esto es todo lo que creo, esto es todo lo que pienso. Así fui formado, así fui enseñado, incluso teológicamente muchas veces. Quiero pasar esto bajo el escrutinio de tu palabra para que tu Espíritu Santo me renueve. ¿Por qué? Porque si todo lo que piensas, si todo lo que crees, si todas las ideas que validas como correctas están dando un fruto incorrecto, entonces el árbol, la raíz, está mal. Yo no soy quien te va a decir que tienes ideas incorrectas. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Si el fruto es orgullo, ira, enojo, contienda, celo, envidia, métele el pecado, tu pecado. Entonces algo está originando eso, y eso está acá. Y se requiere humildad decir: Dios, trabaja en mí, renueva mi mente. ¿Qué tienes que hacer? Sumérgete en la palabra inspirada por Dios. Así lo diría Pablo a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 14, 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Necesitamos trabajar acá, porque están caídas nuestras mentes y el fruto que están generando no es agradable muchas veces. Entonces, que el Señor nos ayude a renovarnos, y solo cuando estemos renovados de acá, de todas esas ideas, y te voy a decir algo, las más profundas, las más arraigadas pueden ser las que están mal. Pero de nuevo, Señor, ponte como el salmista: escudriña mi corazón y mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Trabaja en mí, Señor, renuévame. Quiero vivir en tu voluntad. Oramos. Señor, gracias por tu hermosa palabra, porque me queda claro que a través de esta hermosa palabra es que nosotros podemos tener acceso a una transformación mediante la renovación de nuestra mente. Admitimos que nos cuesta trabajo ver y entender qué pensamientos están originando este fruto que no es agradable y que está lejano a tu voluntad, Señor. Así que trabaja en nosotros.
Hay muchas ideas que vienen de este mundo porque nos hemos adaptado a este mundo, porque crecimos en este mundo, porque tenemos hábitos de este mundo. Transfórmanos, Señor. Renueva nuestra mente, pero ayúdanos a nosotros a hacernos responsables en sumergirnos en tu palabra, que es donde has revelado todo lo que piensas y donde podemos comprender las glorias del Evangelio, Padre. Habla esta semana en nuestras vidas y sigue haciendo la obra de transformación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios bendiga, familia. Terminamos adorando.